Jimena, pues bueno, qué bueno verte. Bueno, espero que todo esté muy bien. Yo sé que, bueno, este ajetreo entre que hacemos una cosa, hacemos otra, la Ciudad de México ya de por sí, todo lo que seguimos pasando, pero pues tú feliz seguramente en el sentido de que hay chamba, de que te vas a enfrentar al público y de que nos vas a contar una historia, los cuentos de la Catrina. Oye, pues cuéntame acerca de esta propuesta, que no es la primera vez que pues te vestirás de Catrina, tengo entendido, ¿no? Ya sería que la segunda. La tercera, ya es el tercer año que estoy en los cuentos de la Catrina y como dices tú, estoy súper feliz porque pues yo pensé que este año no iba a suceder y saber que sí se va a transmitir y que vamos a poder conectarnos con esta historia nuevamente, pues a mí me pone muy feliz. Es el sexto año que se hace, es mi tercer año y pues ha sido padrísimo, ha sido mágico, ha sido un gran regalo de lleno de aprendizaje. Y no sé si tú ya tuviste oportunidad de verla, pero es El una año historia pasado. ¡Ay, qué padre! O sea, no me dejarás mentir, es una historia muy bonita que te conecta con las tradiciones, que te conecta con nuestros antepasados, con el amor que le tenemos todavía a las personas que ya no podemos ver en este plano, que ya se fueron, que trascendieron a otros planos. Y entonces es una historia muy bonita de contar porque la gente tiene unas reacciones muy hermosas, incentiva a recobrar las tradiciones para las personas que pues no acostumbran poner ofrendas y demás, y para los que sí es como reafirmar que estas tradiciones pues están desde pues el México prehispánico para quedarse, ¿no? Claro, ¿no? Aparte, como lo dice la obra, ¿no? Seguramente hay muchísimos mexicanos que tenían esta tradición de poner las ofrendas, de vestir de cempasúchil la casa, de que oliera pan de muerto, y por algo en la vida te empiezas a alejar un poco de esas tradiciones, ¿no? Que es algo de lo que ocurre con los personajes también de esta obra, pero se tienen que reencontrar y yo creo que hay que reencontrarnos todos. O sea, no sé si te pasará lo mismo a ti, Jimena, pero yo veo que de hace unos 5 o 6 años quizá a la fecha, este concepto del Día de Muertos empezó a explotar mucho más, ¿no? No sé si a raíz de lo de James Bond, que vinieron acá a hacernos el desfile y que ya se quedó como una tradición y tenemos ya en este momento Cempasúchil en Paseo de la Reforma, pero creo que ya lo hemos hecho cada vez algo más nuestro, esto del Día de Muertos, pero todo suma justo porque son esas partes de tradiciones bonitas para nosotros. ¿Cómo lo sientes tú? Sí, fíjate que justamente ayer me preguntaban que qué opino de esto que dices, ¿no? Que ahora ha tenido o un renacimiento o un boom, como le quieras decir, todas estas tradiciones del Día de Muertos, justamente por James Bond, por Coco, y me dijeron, o sea, ¿qué opinas de eso? De que sean películas extranjeras que vengan a, a como a incentivar esto. Y yo, la verdad es que no tengo ningún problema porque exaltaron muchísimo las tradiciones y fueron como, pues, o sea, unas representaciones muy hermosas de lo que es nuestra tradición y de lo que ha sido desde siempre. Entonces, para mí ha sido padrísimo poder compartir esto con la gente y ver como sí, cada vez hay más gente que, como dices tú, de un tiempo para acá, pues ha reconectado con esto, ¿no? Ha regresado a poner las ofrendas, a poner papel picado, que no solo es vestirse para una fiesta de Halloween, sino que ya también es adornar la casa, no solo de Halloween, sino de Día de Muertos, y que también los disfraces de la Catrina en todas las fiestas y en todos los Halloweens están súper de moda. Entonces eso es muy bonito porque a fin de cuentas sí es como llamar esta tradición, o sea, ancestral a, al día de hoy. Entonces eso, la verdad es que me parece que es invaluable porque es algo que vamos a ir dejando en las siguientes generaciones. ¿Sabes qué? Que aparte, ahorita que comentabas tú también, pues sí vino Coco, vinieron a hacer toda una investigación acá, ¿no? Se fueron a pasear por los pueblos y tal para poder hacer esta película e investigaron muchísimo. Con James Bond, bueno, pues tampoco es como que tuviéramos antes el desfile, ¿no? De Día de Muertos, pero al final creo que es una concepción que tienen del extranjero hacia lo mexicano y yo creo que eso también está padre y es digno de aplaudirse porque
no sé, uno va al Museo de Antropología y hay un montón de extranjeros admirando nuestras culturas, ¿no? O simplemente también, no sabes cómo extraño, Jimena, del 2019 hacia atrás, porque pues, a partir de entrando al 2020 por la pandemia ha cambiado la vida de muchísimas personas, pero del 2019 hacia atrás había ya tal cantidad de eventos alrededor del Día de Muertos que uno de ellos era este desfile de Catrinas y había un montón de personas, hombres y mujeres, disfrazados de Catrín, de Catrina, extranjeros que los veías, a lo mejor no sabían exactamente qué, pero esta magia, ¿no? Y todo el hecho de representar a la Catrina, me imagino que para ti significa muchísimo. Has representado muchos personajes, o bueno, en el teatro personajes bastante emblemáticos, porque yo la primera vez que conocí el nombre de Jimena Párez en el teatro musical acá en la Ciudad de México fue por Josefa Ortiz de Domínguez. Y no sabes qué encanto fue verte en el Teatro Hidalgo, pero ahora tener también esta oportunidad de verte como la Catrina, para ti me imagino que significa mucho. Sí, pues muchas gracias, Lalo. La verdad es que sí, ha sido, he sido muy bendecida en poder representar personajes que no solo han sido, o sea, no solo son históricamente importantes, sino que también te dejan a ti como actriz, como cantante, pues muchas lecciones. Josefa me dejó muchísimas lecciones y me hizo justamente enorgullecerme de, o sea, mucho más de este México que tenemos, de lo que somos los mexicanos conformando este país, que somos mucho más que todo lo malo que podamos ver y todo lo podrido que haya en el país, y porque la gente muchas veces dice, es que México, y se quejan muchísimo de lo que tú quieras. Uh -huh. Y sin embargo, si tú te fijas en, o sea, el día a día, los mexicanos tenemos una fuerza que también es digna de enaltecer. Y eso fue lo que me enseñó Josefa, y la Catrina, que también es un personaje completamente mexicano, me lleva a reforzar eso, a reforzar este amor por México, por las tradiciones, por cómo celebramos la vida, porque no solamente, o sea, esta fiesta de Día de Muertos, y lo dice la Catrina en uno de los textos, no es solamente celebrar la muerte, es celebrar la vida de los que ya no están y la vida de todos los que seguimos aquí y que tenemos la oportunidad de día a día crear un mejor país, ser una mejor persona, mejorar día a día. Entonces eso es lo que la Catrina viene a enseñarle a la familia Martínez, ¿no? Uh -huh. Que disfruten y que celebren la vida todos los días. Aparte, no sé si también, no sé, yo lo pienso así también, Jimena. Esta pandemia también nos ha venido a dejar un extra en esta concepción que tenemos de la muerte. Desafortunadamente hay muchísimas personas, miles y miles de personas que se nos adelantaron, que se fueron con esta pandemia. Y yo creo que esta forma de reencontrarnos, no sé ni cómo mencionarlo, pero de ver tan de cerca la muerte, yo creo que sí nos cambia un poco la idea, pero sin dejar justamente lo que cuentas, ¿no? De honrar la vida de los que se nos fueron, de honrar nuestras vidas. Muchos seguramente estuvieron muy enfermos y tienen una segunda oportunidad de vida, ¿no? Y yo creo que es como reencuéntrate con todo, y reencuéntrate con el arte, y reencuéntrate con el concepto de vivir, y reencuéntrate con no sé, o sea, yo creo que nuestro concepto de vida y muerte, después de estos casi 2 años, está cambiando muchísimo. Sí, justamente estos tiempos han sido muy complicados para todo el mundo y han hecho que tristemente mucha gente conozca el dolor de este tipo de pérdida, ¿no? Pero esta obra lo que hace es recordar que por mucho que haya una persona que ya no esté en este plano contigo, siempre va a estar en tus recuerdos, siempre va a estar en esa canción que le gustaba cantar o que cantaban juntos, en ese lugar que visitaban juntos. Entonces, es un poco verle el lado amoroso a esta pérdida tan dolorosa que representa la muerte, y es recordar que mientras nosotros queramos y mientras nosotros recordemos a la gente que partió, siempre van a estar ahí. Y aparte de este hecho, como lo exalta también la obra de los cuentos de la Catrina, han sido generaciones enteras las que han pasado estas tradiciones, ¿no? Desde cómo poner una ofrenda, poner las fotografías,
A lo mejor habrá quien guise algún platillo que le gustaba a la persona que se adelantó y otros no, a lo mejor con la fotografía y algún recuerdo tal, pero ese tipo de situaciones y aparte que se plasmen en algo tan bonito como estos cuentos de la Catrina, ayuda muchísimo para poder exaltar y para poder transmitir, ¿no? Yo no tengo hijos, pero seguramente para muchos papás esta es una gran oportunidad para decirle a los hijos, mira, eso es lo que te quiero expresar, ¿no? Pero mira, velo de esta forma bonita, que es algo que también está padre y se agradece, que es algo familiar y que entonces se puede dar así el mensaje completo. Sí, la verdad es que ha sido padrísimo ver a los niños muy emocionados diciendo, ya me voy a ir a poner mi ofrenda. Y, o sea, justo esto, ¿no? Yo tampoco tengo hijos, pero tengo la oportunidad de ver a los niños que han ido, o sea, bueno, en el 2019, porque el año pasado fue también virtual. Streaming. Pero en el 2019, pues los niños te decían, es que ya quiero ir a poner mi ofrenda y se emocionaban con estas cosas que a lo mejor para muchos eran nuevas. Entonces es justo eso como dices, ¿no? Como que reafirmar y hacer como encender esta chispita de la tradición en dentro de los niños para que ellos a su vez lo continúen haciendo y cuando ellos tengan hijos, también se lo enseñen a sus hijos y así se vaya de generación en generación, como ha sucedido hasta ahora. Pero con este tipo de eventos, como que se les pega más. O sea, que solamente tener tu ofrenda o verlo en una obra de teatro y ver cómo, o sea, lo que sucede y la magia y todo, y eso hace que los niños, claro, que quieran continuar con esta tradición. Cuando te caracterizas de la Catrina, ¿cómo te ves? Está padre, ¿no? Porque no es cualquier Catrina, es la Catrina la que estás representando. Aparte de, bueno, el elencazo que está también en los cuentos de la Catrina, Mario Iván Martínez, está María Perroni Garza, que también, bueno, chiquita, pero tiene tanto talento que empezó su carrera desde hace ya algunos añitos, ¿no? Está Laura. O sea, hay un buen elenco, hay una buena historia y te decía, tu caracterización que vale muchísimo la pena. Ay, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que tener la oportunidad de completamente vestirme de la Catrina y tener esta, ay, no, es que no sé cómo decirlo, o sea, como representar a la Catrina y dentro del texto la importancia que le da Alan Pumian, que es el escritor y el productor, de este peso de una, pues no es una persona, ¿no? Pero es un personaje que viene a dar lecciones de vida a la familia Martínez, que son la familia protagonista también de esta historia, es muy enriquecedor y es muy cansado porque es una energía muy alta, pero la verdad es que es muy bonito, es una gran oportunidad y bueno, como dices, o sea, ya estoy completamente vestida y me veo en el espejo y ya tengo todo el maquillaje y tengo las manos que son así como huesitos y se ve aquí el esternón y la verdad es que es una cosa que sí te hace transformarte a ti en esta contadora de historias y este personaje que viene a dar lecciones de vida a la gente. Entonces eso es padrísimo. Compartir el escenario con gente, como dices, como María, que te da muchísimo cuando estás actuando con ella, con el maestro Mario Iván Martínez, a quien yo amo con todo mi corazón porque he Tú aprendido estuviste también en muchísimo. lo de Cricri, ¿verdad? Sí, en lo de Cricri estuvimos desde el 2017 y bueno, la pandemia nos detuvo, si no yo creo que ahí seguiríamos, Sí, porque a la gente le gusta muchísimo el trabajo de Mario Iván y claro. con toda razón. Es yo creo que uno de los actores más grandes del país y trabajar con él, yo ya había empezado en Cricri con él y lo conocí en La Jaula de las Locas, pero ahora que él se incorpore a un proyecto donde yo ya había tenido la oportunidad de estar el año anterior, hace que lo veas completamente diferente y que, claro, siempre cuando está un actor diferente es una vibra diferente y es casi casi como una obra nueva porque los actores diferentes te aportan diferentes puntos de vista que a lo mejor tú no habías encontrado o te ayudan a buscar cosas mucho más ricas o más detalles, ¿no? Pero Mario en especial, pues trabajar con él es una verdadera gloria. Es que Entonces ha aparte es sido padrísimo. talentosísimo, es como,
¿Qué no hace? Hace poco hablaba con él y tiene 3 obras de teatro y presentó un libro en la FIL del Zócalo y tenía en puerta otro libro más. Es como, ¿en qué momento descansas? Pero qué padre, porque también tú eres una mujer talentosa que pues, también le has entrado a alguna historia, bueno, alguna trama histórica, alguna trama que es muy tradicional, a una trama que también, pues es muy, bueno, infantil, entre comillas, que realmente es familiar, cri-cri, ¿no? O sea, los adultos escuchamos alguna canción y nos vienen muchísimos recuerdos. Entonces, pues qué padre, Jimena, que tengas esta chamba y que puedas, pues, hacer sonreír a muchas personas. Sí, sí, gracias a Dios ahí estamos y vamos a tener esta función el 30 de octubre a Uh las -huh. 8 de la noche, que es ya de esta semana a la siguiente, ¿no? Sí, De este sábado exacto. al siguiente, a las 8 de la noche, y pues ya los boletos ya están disponibles, la gente ya está comprando sus boletos, ya hay mucha gente emocionada que están repitiendo del año pasado, mucha gente fuera del país, mucha gente fuera de la ciudad, que esa es también la ventaja del streaming, ¿no? Que podemos llegar a muchos más lugares que a lo mejor con una presencial, pues no llegas, ¿no? Exacto. Muchas veces. Entonces, pues eso nos tiene muy emocionados. Pues Jimena Paredes, yo te agradezco muchísimo estos minutos, mucho éxito para esta función y para lo que venga, que yo sé que vendrá mucho trabajo. Ay, muchas gracias, Lalo, Dios te oiga. Y te voy a confesar que yo te oigo casi todos los días. Ay, muchas gracias. Me estaba comentando justo Corina Sí. acerca de esto y dije, ¿cómo que en algún momento te entrevisté? Sí, y también estuve en la conferencia, por ejemplo, de lo de Cricri y tal, pero no habíamos tenido quizá una conversación Ajá. eh, Sí, cara no. a Y cara, además, ajá. pero sí. Sí, no le digo a Corina que siempre que estoy en un proyecto, a alguien más le toca la entrevista contigo. Nunca me ¿En había serio? tocado contigo. Yo digo, ¿por qué a mí nunca me toca si yo siempre escucho el 88.9? No, hombre, pues. Nunca me había tocado. Ay, muchísimas gracias. Sí, La qué verdad es que padre. se siente muy bonito. Y pues ya sabes que siempre pues apoyando también al teatro, apoyando cuando hay talento, pues cómo no se va a apoyar. Así que pues, yo de verdad muy agradecido de que nos escuches, muy agradecido también de estos minutos y que venga muchísima, bueno, que vea mucha gente a través del streaming los cuentos de la Catrina. Muchas gracias, esperemos que sí. Pues muchas gracias por estos minutos y pues saludos a todos los de Asir, porque soy Ay, su muchas fans, gracias. soy Yo su les voy a fans. decir. Y ahí le dices a Iñaki, le dices a Sofía, le dices a Alfredo. Guau, no, hombre. Los Bueno, tan conozco. perfecto. Jimena, pues te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lalo, que estés muy bien. Que estés muy bien.